Y vamos a empezar con la dinámica del día de hoy sobre el laboratorio de la práctica. ¿Quién tiene dudas sobre los anteriores? Aunque no lo vimos, presencial. ¿Alguien con alguna duda sobre la práctica de Git? ¿Sobre la práctica de HTML? No hay dudas por aquí. ¿Alguna inquietud? Empezaremos las clases siempre con el chequeo de lo último. ¿Quién me falta por entregar? Lo tengo por ahí en la lista ya. La idea es que estemos entregando on time. Y bueno, vamos a empezar con el laboratorio del día de hoy, que la dinámica va a ser bien sencilla, va a ser un poco leer el contenido, que lo que refresca es un poco de la parte teórica, y luego de ello hacer ejercicios en línea. La idea es que participen, ¿verdad? Podemos ir compartiendo, pasando la batuta en modo lectura y luego entonces en sus computadoras. eh, la verdad que los laboratorios van a ser sencillitos, la parte de la práctica en clase, con casi que pegamos y copiamos el ejercicio y analizamos en cada uno un break para ver de qué va la práctica versus la teoría, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere apoyarme? Hay 7 personas y hay ocho secciones en específico, más al final el ejercicio de tarea que lo veremos juntos, que es ya basado en el último branch que crearon, las actualizaciones de lo aprendido en la clase teórica y practicado en esta práctica de laboratorio técnico. Ok, alguien por allí que quiera empezar y me cuente, ¿recuerdan la clase de Flex? ¿La vieron en teoría? La íbamos a ver por allí. De hecho, alguien preguntó si lo podíamos usar en la práctica anterior. Precisamente estamos hoy viendo esa parte teórica. Alguien que me ayude a leer. Vamos a activarnos. ¿Nadie por allí? Yo estoy intentando descargarlos del teléfono porque estoy un poquito lejos de la computadora. Entonces, si se abre, bueno, yo podría leer. Ok. Bueno, vamos a ir yo leyendo este punto y el que sigue. Héctor, abre su micrófono. Ok. Sí, Igual la sí. pantalla la ven, ¿no? Podrían abrirlo por aquí por la pantalla también. Vamos a ir leyendo. ¿Qué es Ok. Flex? Héctor, cuéntame. Se va a Bueno, leer. profe, la apoyo leyendo. Sí, voy a apoyarla leyendo porque estamos como, todavía estoy asimilando las técnicas, ¿no? Aunque la he utilizado, como dijo Yanima también, cuestiones caseras, domésticas, prácticas en la carrera, todavía me cuesta bastante. De hecho, prefiero la grilla, pero bueno. Flexbo es un método de diseño de página unidimensional para compaginar elementos en filas o columnas. Los elementos de contenido se ensanchan para rellenar el espacio adicional y se encogen para caber en espacios más pequeños, lo que permite el método de diseño de página unidimensional para compaginar elementos en filas o columnas. Mientras Flex es un valores, creo que ahí algo raro, Ahí tenemos mientras un Flex, detalle exacto. Es un valor HTML. ajá, para propiedad CSS Display, que nos permite maquetar nuestra página web de una manera mucho más fácil de lo que se hacía con la forma tradicional, en la que utilizamos propiedades como float o position, entre otras. Flexbox se basa en contenedor flexible, Flex Container, que a su vez contiene varios elementos flexibles, Flex Item. El contenedor otorga sus propiedades a los elementos, es decir, los elementos o flexbox, no sé si en español se puede decir flexbox, deben su flexibilidad, deben, deben su flexibilidad al hecho de estar dentro del contenedor. Flexbox es un sistema de posición de elementos que apareció en el desarrollo de web en el 2009. Aunque es relativamente nuevo, este sistema ha probado ser igual o más potente que otros sistemas de posicionamiento clásicos. Existen dos tipos de contenedores flexibles, de bloque y en línea. No sé si quiere que continúe. Listo, no, chévere, gracias, Héctor. Fíjense.
Y bueno, ahorita vemos el tema del comparativo entre Flexbot y Grid, porque ciertamente los dos pueden servir para tomar acciones a nivel de una página web de manera similar, pero si hay una manera de identificar cuándo uno o otro es preferiblemente utilizarlo. En este caso, hablando de Flex, esta herramienta de la YAU nos permite, como lo indica lo que nos acaba de apoyar Héctor Leer, hacer adaptaciones a nivel del modo columna-fila y hacer cambios a nivel del size de esos objetos dentro de la página. Además de darnos todo lo que es la misma filosofía de los métodos clásicos a nivel de la ubicación de los objetos en pantalla. Entonces, manejan direcciones tanto horizontales como verticales y nos permite con sus atributos hacer adaptaciones hasta de tamaño de estos objetos dentro de la página. La realidad es que Flex, y es importante tomarlo en consideración, es uno de los casos comunes, si tuviéramos que crear un documento de errores frecuentes cuando utilizamos Flex, uno de los problemas técnicos más comunes, y no solo para Flex, sino para algunos y otros componentes, también para caso Grid, es que las versiones más anteriores de HTML no lo soportan. Recuerden que esto es compatible con HTML5. Entonces es importante estar atentos, como lo decimos por aquí, y vámonos con esta parte, sobre lo que es la compatibilidad de versiones. En ese sentido, las versiones como Internet Explorer 8 y 9 no funcionan. Aquí yo les dejo dentro del contenido las posibles, según el browser, las versiones que son compatibles con el framework para esos navegadores, ¿ok? Que es importante que lo consideren como si en algún momento alguno de los comandos no les funciona. ¿Cuáles son las características de Flexbot ya a nivel de concepto o enumeradas un poco en la misma línea del concepto general? Nos permite hacer el ajuste, son adaptables y manejan compatibilidad con website, nos manejan la flexibilidad de columnas, además de la alineación y a nivel de diseños más complejos. ¿Por qué usar Flavors o por cuál es una principal característica para usarlo? Bueno, cuando nosotros vemos que necesitamos que ese diseño se vaya haciendo adaptaciones basados en los tipos de pantalla, se puede utilizar además con otros marcos de CSS como Media Query. Entonces, la combinación de ambas tecnologías nos da resultados poderosos de adaptabilidad. Y bueno, en ese sentido, vamos a hacer un pequeño ejercicio con algunos atributos que nos da Flexboard a nivel de CSS. Esto es, copiamos este textito que tenemos aquí, creando un archivo HTML, y luego vamos a hacer algunos ensayos haciendo, creando a nivel del contenedor, que es el class que tenemos por acá, las características propias de Flex, que lo tenemos aquí a nivel del display flex, a nivel del contenedor, y el elemento que está dentro de los divs de cada uno, con unas características de display flex, ¿ok? Que es poder manejar el tamaño de anchura al 25% para los elementos en relación al contenedor padre, que es el que contiene el contenedor. Aquí, si lo vemos a nivel de diseño, por ejemplo, a nivel de revisar el árbol de dominio de esto, sería un div grande que contiene varios divs chiquititos adentro, ¿ok? Entonces, a eso se refiere, o uno de los poderes que tiene Flexbox, porque está basado en la distribución del papá, un objeto dentro de, ¿ok? ¿Tienen disponibilidad todos para hacer el ejercicio? Porque entendí que algunos no están con su computadora en mano. Vamos a dar 5 minutitos para el ejercicio, ¿les parece? ¿Quiénes pueden hacer el ejercicio ahorita en time? Levántenme la mano. Recuerden que este tiempo es de ejercicios prácticos, entonces sí va a ser recomendable que veamos la clase casi que como en laboratorio, con un computador en mano. ¿Estamos activos para eso?
o vamos explicando el contenido y lo dejamos para casa y luego lo chequeamos en el próximo laboratorio. Aunque la tarea para casa que se revise y tiene calificación es la propia del último ejercicio que se monta en el aula virtual. ¿Alguien ha probado esto en su máquina? ¿En algún diseño, en algún desarrollo? Yo todavía no. Ya yo Ok. estoy alcanzando mi computadora, lo que pasa es que está desayunando, entonces ahorita sí llega al cuarto y bueno, ya voy a poder probarlo. Listo, vamos a darle, ¿quién más va a poder probarlo? ¿Quién más tiene las herramientas para hacer la práctica en este momento? Recuerden que también está a su disposición, chicos, los laboratorios de la universidad, ¿ok? Yo, graduada, licenciada, ingeniero en sistema, también no volví a mencionar, primero, antes que nada, fui TCU. Y voy a hablar así como de mi historia, story time, ¿ok? Cuando empecé a estudiar no tenía computador, hacía todo a nivel de trazas, pero una cosa es hacer las prácticas de desarrollo a nivel de código y trazas cuando estamos hablando del backend, de la lógica, y otras a nivel del diseño, ¿verdad? En este caso, para aplicaciones web, sí sería conveniente que tuviéramos o contáramos con un computador para hacer estos pequeños ejercicios que nos den la visibilidad de cómo funcionan cada uno de los componentes de diseño y cómo se ve y cómo podemos jugar con ellos. HTML en general, y se los digo por la experiencia, muchas veces nos trae, aunque parece lo más sencillo, lo maquetación, más asociado a diseño. Muchas veces el diseñador gráfico nos da esa información y nos las maqueta, los staging. A veces salen unos cangrejitos así de comportamientos a nivel de los browsers que con la práctica disminuimos el porcentaje de fallos y errores. ¿Ok? Entonces, si no tienen disponibilidad de computador, me hace saber y podemos entonces incluso coordinar el acceso a los laboratorios para que puedan hacer las prácticas, ¿vale? Que es la idea, hacer estos pequeños ejercicios y que así la clase sea mucho más productiva porque nos va a permitir observar y dar el análisis de estos componentes, ¿ok? Adelante, entonces, ¿quién más tiene? Solamente por allí, Juan. Yo también para, estoy descargando Estoy ahorita la prendiendo la aplicación. computadora, un momentico. Vale, vale. Vamos entonces a darles un espacio. Y aquí lo que vamos a evaluar es el tema de cómo desde el contenedor grande vamos a darle una anchura porcentual utilizando DisplayFlex. Y 8:42 vamos a dar 5 minutitos por ejercicio porque como les decía, es sencillito, casi que se hace en el copy-paste. Yo voy por aquí a hacer este ejercicio también, vamos a ver. Pueden utilizar diferentes editores, también hay que comentar, ¿no? Pueden utilizar editores como Visual Code, o pueden utilizar editores simplemente de texto y recuerden que al salvarlos como HTML, ya el, el browser va a hacer todo lo que es el procesamiento de los render index que permite, que permite entender el archivo y mostrarlo en un browser, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo abro un archivo HTML, inmediatamente em, el browser hace la conversión y todo el proceso interno, ¿verdad? Entonces, igual con ciertos software que pueden ser solo de edición, que nos permiten y bueno, igual que todos, ¿no? Vamos creando un body con HTML y lo que hacemos es que nos copiamos el texto, aunque ahí le puse los numeritos y vamos a tener que borrárselo en el laboratorio. La idea es que ustedes puedan salvarlo, pero
El punto es que pueden usar cualquier editor. ¿Ok? Aunque preferiblemente, y después lo vamos a ver un poquito en un corto video, que herramientas como IDES que les permiten y les ayudan a desarrollar más rápido. Porque ya les dan, hacen las validaciones y hacen el autocomplete dependiendo del tipo de archivo. Entonces, eso ayuda a que vayamos más rápido a nivel de desarrollo. Y si es código en algún particular, como cuando desarrollamos con Java, con SQL, nos permite y nos evalúa incluso sintaxis. ¿Ok? HTML capaz es más difícil de buguear eso porque HTML cuando cerramos mal muchas veces no, digamos, no se compila, no es código precompilado y luego tenemos procesos o fallos, es cuando al momento que corremos y vemos que algo está descuadrado, etcétera. Pero por eso a veces es bueno trabajar con IDEs, ¿ok? Entonces aquí la idea es que agarren esto, se lo lleven para allá y guarden su archivo CSS con el código que les estaría pasando también, ¿verdad? Entonces pueden basarse en uno que ya exista y lo pueden hacer desde el editor o desde una herramienta IDE para facilitar el asunto. A ver, ¿quién terminó? Ya. Yo lo hice, pensé que iban a verse como colores o algo, pero no, simplemente son como estos 7 elementos, de alguna forma como distribuidos horizontalmente en la pantalla. Exacto, y se puede disminuir el tamaño de la ventana y se sigue viendo todo ordenadito. Excelente. Entonces, en conclusión, esto nos permite, basado en el tamaño del objeto padre, poner un porcentaje a los objetos hijos, ¿verdad? Distribuirlo de manera equitativa. También el flex tiene otras funciones. Si nosotros agarramos y colocamos a ese contenedor un direction column, ¿qué pasa cuando hacemos esta actualización? Row reverse. Hagamos esto en nuestro CSS. ¿Alguien puede compartir su pantalla? De los que sí han podido hacer el ejercicio, vamos a ver, la idea es que ustedes realicen la actividad en línea, como les dije, si ustedes creen que van a necesitar computadores para la práctica, me avisan y lo coordinamos. A ver, ¿quién comparte? ¿Quién comparte el primer ejercicio y hace el cambio? Para que vean sus compañeros el efecto. Yo ahorita estoy instalando Zoom en mi computadora porque como la reinstalé hace poco, no me acordaba que no tenía Zoom. Entonces, podría cuando se instale. ¿Alguien más que haya hecho el ejercicio y pueda compartir? La dinámica de las prácticas es esta. De hecho, en la práctica, cuando es presencial, lo que se va haciendo es que cada uno va trabajando en su máquina y vamos paseándonos por cada computador, ¿verdad? Porque bueno, yo también podría montarlas y mostrárselas, pero la idea, la práctica es un espacio para ustedes, chicos, ¿ok? ¿Alguien quiera? Profe, Ajá. le explico, estoy tratando, pero Campo no me deja entrar. No sé por qué no me está aceptando la clave. Entonces no puedo agarrar el PDF, copiar y pegar para ensayar. Pues. Ok, voy a ir Teniendo pasando problemas. por aquí el código por el chat de los pedacitos de código. ¿Qué parece? Voy a ver, por aquí vamos a ver, Gracias. tal cual como está en el laboratorio. Lo único que van a tener que hacer aquí está chulo. De todas maneras, ya para la próxima me vengo mejor preparado. No sé qué pasó con la contraseña. Tranquilo, no se preocupen que gajes del oficio. Y bueno, la idea, como decía, es que ustedes puedan aprovechar su práctica.
Terminamos entonces el primer ejercicio y el segundo. Ya hicieron el cambio en el CSS, lo que pudieron lograrlo. Pusieron el reverse. Ya estoy donde estoy el chat. No estoy viendo por qué no me está dejando mostrar el chat. Aquí. Ajá, observaciones, hicieron el reverse. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no me? Bueno, lo voy a poner será por WhatsApp, porque no estoy viendo el chat aquí en Zoom. Escucha. Aló, escucha. Aló, ajá, le escucho. Ajá. Bueno, al colocar los cambios del ejercicio 2, la diferencia ahora es que los elementos se encuentran ubicados en el orden contrario en el cual aparecen en el HTML. O sea, antes era del 1 al 7 y ahora aparecen mostrados del 7 al 1. Exactamente. El reverse tiene ese efecto. Los objetos del contenedor, el redirect funciona que va pintándolo de manera inversa. ¿Ok? Voy pasando por aquí el HTML. Igual llévenlo a casa el ejercicio ideal para que puedan ver en práctica el ejemplo. Lo podemos ir haciendo aquí, pero podemos ir adelantando. La idea es que ustedes lo hagan en la práctica, ¿verdad? Ven mi pantalla. Ah, no, porque dejé de compartir. Déjenme compartir. Perfecto. Voy a compartir entonces por aquí otra vez. Y seguimos. Ok, vamos a seguir. Wow, mi red está un poquito lenta, que generalmente no es así, pero... Ok. La idea, y voy a tratar de hacer de que publique los laboratorios el día anterior para que antes de la clase ya los tengan descargados, ¿ok? Y así va a ser más sencillo. Aquí está el chat. Ups. No encontraba esta barra y ahora sí apreció. Aquí. Por aquí tengo esto. Ok. Ok, entonces tenemos el div, tenemos el class reverse. Control A, control B. Este es el objeto y tenemos varios atributos que hemos cambiado. Vamos al siguiente ejercicio. Vea lo que no. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos entonces la primera característica nos hace ver cómo podemos con CSS Flex darle un valor porcentual a los objetos que están dentro de un objeto padre. Por aquí voy pasando esas características. Oh, mi máquina está muy lenta. ¿Sí me escuchan bien? Sí, el pelo. Sí, se escucha bien. Déjenme cerrar. Sí, profe. Es raro que esté tan lenta mi compu. Ok, aquí tenemos el laboratorio abierto. Y más nada, voy a dejar todo lo demás cerrado. ¿O será el Zoom que está? Ok, luego dijimos entonces la característica reverse. Voy a cerrar este y voy a abrir lo local. Para tratar de no colapsar a la compu.
Ok, vamos al tercer ejercicio. ¿Tienen el laboratorio abierto? Voy pasando el otro para seguir entonces con la parte de grid y el comparativo de por qué usar uno u otro. $8.55. Sí, generalmente mi máquina no es tan lenta ni mi internet, pero ok, vamos a ver. Ok, aquí está la segunda parte del ejercicio para quienes lo puedan hacer en línea y no tengan el laboratorio a la mano. Sigo aquí, ¿verdad? Sí, sigo aquí. Y ahora sí voy a tratar de compartir a ver si ya se le quitó un momento. Ok, luego entonces tenemos ya como tercer parte del ejercicio, además del reverse, tenemos el direction, ¿verdad? Flex direction. Entonces, fíjense que aquí podemos tener varios atributos, igual más abajo van a encontrar el URL de donde cada uno de estos componentes técnicos de diseño para páginas web tiene el soporte. En este caso, por ejemplo, en el caso de Flexbox, hay otros atributos como el no-brat, el reverse, adicional al que ya vimos, el star, el direction, y ahí están las características, el between o el around, y todo eso está documentado dentro de lo que es d3.org. Y allí podemos entrar y visualizar diferentes características con ejemplos prácticos para su utilización y cómo describen la teoría del funcionamiento de los mismos. Entonces, el tercer y último ejercicio que tenemos por aquí para Flex es esto a nivel de estilo. El manejo del direction por columna. Es importantísimo que nosotros sepamos manejar en la práctica esto, porque esto es como nuestro diccionario de desarrollo. ¿Ok? Es como, ¿cómo podemos, necesito utilizar esto, qué necesito hacer? Y aquí están todos los ejemplos, ¿ok? Entonces, es un proceso de investigación cuando estamos haciendo este desarrollo web, pero siempre los más básicos deberíamos conocerlos para agilizar ese desarrollo. Vámonos con el tercer ejercicio y me cuentan, ¿cuál es el efecto de hacer el cambio en Flex Direction Column al cambiar el CSS utilizando el display Flex del contenedor? A ver, ¿quiénes sí están haciendo el ejercicio? Nos cuentan. La diferencia es que los ítems se muestran de forma vertical, no Exacto. antes. De estar en la línea de uno al lado de otro, pasa a uno bajo de otro. Eso simula en desarrollos tradicionales previos a lo que nosotros hacíamos con los TD y los T-rows, ¿no? TD, TR, donde teníamos que crear muchas anidamientos, que además también nos hacía más pesado el browser, porque el detalle de desarrollar esto en columnas o filas era no solo tener un div, sino dentro del lib tener otro contenedor mini o mini contenedor dentro del contenedor que tuviera un P, un TR, un TD para poder armar ese efecto de filas o columnas dependiendo de cómo quería que se visualizara. Entonces, ese es el poder que nos da Flex con solo una instrucción en nuestro CSS. Y eso es lo que necesito que se lleven en esta parte de la práctica, ¿ok? Seguimos con Grid. Vamos con Grip, recordando además que en la dinámica lo ideal es que cada uno, además de repasar la teoría, y aquí vamos leyendo todos para que todos estemos despiertos a esta hora de la mañana un viernes,
también tengamos la computadora disponible. ¿Para qué? Para seguir haciendo la práctica en caliente, teoría, ejercicio, e ir compartiéndola con los compañeros, cada uno de manera rotatoria para darle más dinamismo a esta parte de la práctica, ¿verdad? Entonces, vámonos con Grid. ¿Quién nos apoya a leer por allí? Estoy mostrando el laboratorio que ustedes tienen disponible dentro del aula virtual en pantalla. Alguien que pueda leer, por favor, que me apoye a leer. Es el del segundo core sector, luego veremos los comparativos y por último la parte de query, que son los tres conceptos más importantes que veremos hoy. Unas 9 de la mañana. Adelante, Juan. Grid CSS. El grid es una cuadrícula sobre la que se distribuyen los distintos elementos que componen la web. Durante el post hablaremos de diseño web y de desarrollo web. Phil Cobb fue el pionero de su trabajo. Él presentó la especificación que dio paso a CSS Grid. Sin embargo, no fue hasta 2012 cuando en Microsoft por primera vez se implementó un módulo como el que hoy tenemos para manejar filas y columnas en CSS Grid. CSS Grid Layout o CSS Grid es una técnica de las hojas de estilo en cascada que permite a los desarrolladores web crear diseños complejos y adaptables con mayor facilidad en todos los navegadores. La propiedad CSS Grid es un shorthand que permite definir todas las propiedades grid explícitas, como grid template rows, grid template columns, grid template areas. Implícitas como grid auto rows, grid auto columns y grid auto flow, y relativas a gutter, como grid column gap, grid row gap, en una sola declaración. Perfecto, estoy refrescando un poco los conceptos. Ahora fíjense algo. La grid podría confundirse con, bueno, no, más que confundirse, lo podemos usar de manera similar a lo que utilizamos Flex para armar diferentes contenedores utilizando div, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más adelante el diferenciador entre ambos. Vamos a hacer este pequeño ejercicio primero y nótese que es el mismo anterior, lo único que le van a quitar el 1 que tenían dentro del HTML previo que pasé. El ejercicio consiste en, bueno, en lugar de tener unos div adentro con un texto, vamos a tener unos div vacíos para usar el grid, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer esto con grid? En el CSS vamos a crear igualmente características del container, donde nótese, aquí el grid tenemos un atributo repeat 2×60 píxeles, que va a tener el efecto, además este div le vamos a dar un colorcito, un tamaño en px de 50-50, y bueno, aquí sí tenemos el resultado en pantalla, pero sería ideal, podemos darle 2 minutitos para que los que ya están adelantando y si tienen el HTML montado, quitemos esto el 1 del HTML anterior, del ejercicio anterior, ¿verdad? Y hagamos el copy-paste, que, ay, esto no lo agarró bien. Profe, una pregunta. Ajá. En el estilo, estoy buscando un edit y en el HTML tengo una clase, o es que yo estoy confundido, No ¿no? entendí bien la pregunta, a ver. Ahí en la pantalla dice class contenedor Ajá. y en CSS dices primero container y almohadilla. Almohadilla es un edit, ¿verdad? Container, donde aquí estamos viendo esta parte, la del CSS. Ajá. Ajá, Entonces, container, claro, dice Sí, no me display está. fit, sí, se veía todo blanco y cambiando el esto, ahora sí se ve en el HTML. Sí, hay un error ahí. que Debería ser punto en vez de almohadilla y cambiar. Bueno, es una manera de corregirlo. Y la clase ponerle nombre container. container. Ah, dices que aquí tengo, class contenedor, cierto. Tienen razón, porque aquí lo puse por default, el container, pero aquí sí tengo un class.
hagamos la corrección en el ejercicio y me lo pasan, ¿cierto? Porque, a ver, otro compañero que identifique o confirme lo que acaba de mencionar Héctor. Si vemos por qué no es consistente el HTML en el ejercicio 4 con la declaración del CSS. Es como que si en código tuviéramos una variable declarada y luego dentro del código como tal estamos llamando a otra, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer funcionar este código para que tome ciertamente y sea consistente el HTML con el CSS, adicional al planteamiento que hizo Héctor? Héctor creo que fue cierto. Exactamente, Yarimara. Una es haciendo la adaptación propia al CSS, colocando, y déjenme actualizarlo, la definición de contenedor. Creo que por aquí tengo el fuente para actualizarlo. A ver. File reciente. Yo lo que quería era anidar para hacérselos más fácil que fuera el previo, ¿verdad? Y solo cambiar muy poco el HTML, pero no monté laboratorio ODT. Aquí está. El original. Vamos a cambiarle. Creo que sí ven mi pantalla, ¿verdad? Vamos a stop screen. Vamos a compartir todo el script. Perfecto. Entonces, y eso es uno de los típicos errores que como cuando estamos desarrollando y diseñando páginas nos pasa, ¿ok? Ay, ya va, puse el nombre que no era o no, o coloqué aquí la referencia, pero aquí abajo no, aquí está, ¿verdad? Entonces aquí déjenme tenerlo allí para actualizar aquí está, actualizar el laboratorio y que quede perfecto, ¿ok? Pero listo, vamos entonces al resultado, chicos. ¿Qué pasa con esto? Fíjense que aquí la diferencia importante a nivel de sintaxis está bastante claro, ¿no? Display grip, mientras que el otro es display flex. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Pintando cuadritos usando div con un fondo que le damos la característica y él permite hacer el repeat, ¿cierto? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo les funcionó la práctica? ¿Se ve esto que está aquí es el resultado que vieron? En los que hicieron la práctica. Sí, porque puedo ver el resultado. Perfecto. Entonces, otra cosa importante, al igual que con el caso Flex, es que Grip también tiene la compatibilidad con el navegador. Si utilizamos diferentes navegadores, miren que varios lo soportan, desde Chrome, Firefox, Opera, Safari, Chrome Android, Firefox Android, Opera Android, Safari iOS, Samsung Internet, varios navegadores soportan Grid, pero desde una versión superior a las acá indicadas. Uno de los errores típicos, además de configurar mal la sintaxis entre el HTML, porque cerramos mal tal vez un tab de esto, o porque como hicimos en este caso, teníamos una definición del class que no corresponde al nombre que pusimos en el HTML, es el tema de compatibilidad. Por experiencia os digo, hay que estar sumamente atentos a esos temas en la práctica. Ahora bien, al igual que Flex, Grid cuenta con un soporte a nivel de desarrollo, donde nos muestra las diversas características y diferentes atributos y propiedades que se pueden utilizar en CSS en la página de Mozilla, quien es el que da el soporte, y esas características nos dan ejemplos y nos dan los valores posibles o la definición que se puede hacer al respecto. Esto es como nuestra Biblia cuando desarrollamos a nivel de aplicaciones móviles, lo que es la interfaz, o aplicaciones web, ¿no? Porque además hay aplicaciones móviles que también soportan, o navegadores móviles que también soportan Flex y Grid, ¿ok? Entonces, una de las cosas que estaba comentando por allí uno de nuestros compañeros era, bueno, me gusta más usar Grid, me gusta más usar Flavour. A gusto de consumidores también podríamos incluso usar un Bootstrap que ya nos da librerías
que también reutilizan estos componentes técnicos. Pero importante que al revisar las fortalezas de Grid y Flavor, debemos establecer que hay diferencias entre el uso de un grid en ese layout y un Flavor, ¿verdad? En ese CSS. No solo la sintaxis, sino que a nivel operativo, la parte del análisis que nos permite tomar una u otra decisión es que uno se creó para manejo de una dirección en filas y columnas, mientras Grid Layout se pensó para diseños bidireccionales en filas y en columnas al mismo tiempo. Entonces, cuando su diseño esté más adecuado, flex, un diseño más simple, más de vamos a saltar la línea y vamos a escribir un contenido de manera vertical o horizontal, es recomendable como decisión técnica utilizar Flavor. Pero cuando nosotros lo que queremos es hacer algo como de este estilo, donde, bueno, es N por M, que son matrices, entonces, es probablemente recomendable, aunque igual con el Flex lo podríamos resolver con ciertas características, utilizar el grid. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Entendido al tomar una decisión técnica del diseño, el uso de uno o de lo otro, cuál nos da más fortaleza? Sí. Perfecto. ¿Y la Profe, práctica? tengo una pregunta. Adelante, Mr. Héctor. Entiendo lo que dijo, pero bueno, no sé si la palabra es mejor, pero es la que voy a utilizar. ¿Cuál sería mejor en el caso de response? De reportes. De, la palabra técnica es response. Cuando quiero pasar de web, de PC a móvil, Ajá. ¿cuál sería mejor o más recomendable? ¿Flashboard o grilla? Grid. Para hacer un reporte en un dispositivo mobile. No, profe, creo que no se escucha bien lo que quiero decir. Cuando se adapta la pantalla. Ah, listo. Es el mismo concepto. Si vas a manejar una pantalla en la cual lo que necesitas es una monocolumna de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, o una fila de derecha a izquierda, Flavor. Si vas a utilizar algo que necesitas a nivel programático, varias dimensiones, Grid. Recuerda que tanto Flavor como Grid funcionan con Media Query, el que te va a dar la disposición a nivel de pantallas, y lo vamos a ver ahorita en este siguiente punto, para hacer las adaptaciones responsive, que es adaptaciones por dispositivo, por pantalla, te lo da realmente es el Media Query. ¿Ok? Muchas gracias, profe. Siempre con gusto. Seguimos entonces. Y con el último punto más relevante de la práctica de hoy, porque lo que nos sigue, además de estos ejercicios, tiene que ver con los comparativos y ciertas herramientas que vamos a revisar. 9 y 13 minutos, y vamos entonces con quien no ha leído que me quiera ayudar para leer la parte o refrescar la parte teórica de lo que es Media Query. A ver, ¿quién nos apoya? ¿Nadie por allí? Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Eh, Sí. a ver, chicos, un tema importante. Nosotros aprendemos temas técnicos dentro de lo que es el desarrollo y la práctica. También entonces en mis clases generalmente les estoy haciendo referencias en base a la experiencia de, wow, cuando programamos, estos son los errores más frecuentes. También les hago referencias sobre temas de perfiles laborales, que aunque ustedes están en mitad de carrera, dentro de 3 años eso puede cambiar, porque cuando yo empecé carrera, por ejemplo, hacíamos análisis, levantamiento, desarrollo, pruebas. Ahora eso se está especializando por perfil en el medio. Pero hay algo que en la universidad ustedes no ven de manera explícita, sino que implícitamente como docentes hay que inculcar, que es el tema de la participación. La participación, perder el miedo escénico, que son skills blandos, que de hecho, si ustedes se van a los medios de contrataciones actuales, muchas veces, por ejemplo, empresas Amazon, Google, ellos hacen exámenes psicotécnicos más que de herramientas, porque las herramientas varían mucho.
El año pasado, por ejemplo, dentro de del software más usado para aplicaciones mobile, teníamos un top 5 que varió para este año porque la tecnología cambia muy rápido. Pero hay características propias de cada uno de ustedes como profesionales que son transversales, ¿no? A nivel de recursos humanos, la participación, la capacidad de adaptación, el aprendizaje, la manera en comunicarse. Y esas son características que dentro de las clases también debemos fortalecer. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, de repente leer les parece así como, wow, qué aburrido esto, pero eso lo que ayuda es a un poco a soltarse, a expresarse. Aquí la idea es un poco que compartamos y que no se vuelva monótona y aburrida esta parte de la práctica, ¿verdad? Entonces, ahí mi recomendación es que tomen este espacio de esta ventana preciso por eso, para tratar de, de aprovechar para fortalecer esos skills blandos, ¿vale? Que en muchas empresas hoy le dan prioridad para la contratación de especialistas, aunque sepas y seas un genio en Java. Si no sabes trabajar en equipo, olvídalo. Aunque seas el mejor DBA del mundo, si no sabes investigar, sueña con eso. Si eres maravilloso, pero no sabes expresarte o tienes miedo escénico, ¿cómo te comunicas con tus compañeros o a la hora de tomar una decisión expresas tu opinión al respecto? Entonces, aprovechemos este espacio también para eso, ¿ok? ¿Quién me ayuda a leer esta parte? O sea, yo podría leerlo. Lo que pasa es que como dijo los que no hubiesen leído antes, pero Bueno, bueno. vamos entonces. Ya Yarima abrió su micrófono. Poder femenino, que además que aquí tenemos solo a Yarima, wow. Adelante, Yarima, te escuchamos. A ver, creo que sí, creo que se animó. 9:16. ¿Sí le escuchan ustedes? Yo no les logro escuchar. No, no se le escucha, profe. No. Rafael, que abre su micrófono. ¿Se me escucha, profe? Y perfecto, vámonos entonces, ya Vale, te escuchamos, vamos a darle chance a Rafael para que nos cuente de qué va Media Query. vale. El punto número 4 indica media queries. Las media queries se utilizan para obtener las características técnicas del dispositivo que solicita la visualización de la página web. Las obtiene solicitando al dispositivo las llamadas media features. De esta manera es posible definir reglas de estilo para diferentes dimensiones de pantalla. En desarrollo web, las media queries son un módulo CSS3 que permite adaptar la representación del contenido a características del dispositivo, como la resolución de pantalla o la presencia de características de accesibilidad como el braille. Los media queries actúan como contenedor de las reglas y selectores al aplicar, por lo tanto, todo lo que engloba empieza con la apertura de una llave y termina con un cierre de la misma. Excelente, y aquí refrescamos un poquito sobre la pregunta de Juan, que tiene que ver con las características técnicas del dispositivo, y adicionalmente hablamos de un concepto importante que también es súper relevante dentro de lo que es la importancia de el interés social, porque cuando desarrollamos en aplicaciones Braille, aunque no es un tema que se le da relevancia completa dentro de lo que es el contenido programático, también desarrollamos para personas con discapacidades visuales. Entonces, Media Query de alguna manera trabaja también la accesibilidad, como otros software que permiten hacer eso a nivel de la navegación y que a nivel de nosotros como con responsabilidad social, cuando desarrollamos una página web, debemos considerar. Además, aquí estamos entonces dándole la introducción a cómo es la sintaxis a través de, similar a lo que hemos visto ya para lo que es CSS, las llaves como ini y en dentro de lo que es el código del manejo de esto. Entonces, aquí hay un poquito más sobre el tema dentro del laboratorio refrescando esto, sobre las dimensiones de pantalla, cuáles son esos atributos. Y aquí tenemos la sintaxis principal, donde vemos donde se utiliza el arroba media con las condiciones del breakpoint y luego las reglas del CSS. Entonces, si lo ponemos a ver en traducción del lenguaje programático, no CSS, HTML, sino lo que es un backend, por ejemplo, programando en un código C, esto se traduciría en una cantidad de if para dar este resultado, ¿no? Como si tal situación, vamos a hacer lo siguiente. En base a ello,
tenemos aquí un ejemplito donde un texto, que es un CSS con una característica class, con una fuente, aquí decimos, bueno, sí, el máximo win es 480, esto es en PX, ahí más adelante veremos que esto puede tener diferentes unidades, lo vieron en la teoría, relativas y absolutas. Vamos a cambiarle el fuente, si se da esta condición, vamos a cambiarle el fuente a esta clase con este otro nuevo valor. Entonces, eso también nos lleva a lo que son los tipos de medio, que son otros atributos asociados al media query, donde los posibles valores que tenemos acá son all, print, screen y speech, ¿no? Donde ahí hablamos de que son atributos asociados a para impresora, para pantalla y para lectores de pantallas que lean la página en voz alta. ¿Ok? Entonces, es otra característica dentro de los tipos de medios que nos permiten, sin la regla de media selecciona todos los dispositivos por defecto, los tipos de medios se aplican justo a continuación en la regla media, existen muchos dispositivos o tipos de dispositivos, pero podemos agruparlo en 4 categorías. Entonces, dependiendo, en general, por default, él utiliza el all. Entonces, en este caso, para todo el mundo, hazme este cambio, pero podríamos darle la condición de si es que lo voy a imprimir, si es en la pantalla o si es tipo speech, ¿no? Que es recuerdan que lo tenemos en el Google cuando hacemos búsquedas, que es el microfonito. Es por la entrada, ¿no? Dependiendo de la entrada, podemos hacer el cambio y adaptaciones con media query. Entonces, ese es lo que es el concepto de tipo de medio, pero por general estamos utilizando el LOL. Y luego tenemos lo que es uno de los más importantes, porque se casa con lo que es el response, que es el breakpoint, que es el punto de corte el modo en que determinamos los espacios de la pantalla. Esto lo vimos un poquito en la parte de la teoría. Y aquí tenemos un ejemplo, digamos, estas son las 4 principales o las 5 principales donde basado o son las medidas estándar, aunque por dispositivos móviles puede variar según el tipo de pantalla, pero van por rango sobre las resoluciones estándar y los breakpoints más comunes para los anchos de dispositivo. Y esto es refrescando la teoría. En este sentido, vámonos entonces con una práctica de media query en la cual vamos a agarrar igualmente, agarren el HTML que tienen por ahí, nos copiamos esto tiene un atributo H1 y P que vienen por default dentro de lo que es HTML. Vamos a agarrar ese HTML y el ejercicio es, ¿qué hace esto? La idea sería que luego en el CSS utilicemos este atributo donde, ¿qué hace? Vamos a, el color de fondo para un cambio de blanco a azul cuando reduzcamos el tamaño de la pantalla. ¿Ok? Ese sería el siguiente ejercicio. ¿Alguna duda con media query? ¿Se entiende la sintaxis? ¿Hay alguna observación? ¿Tenemos claro el tema de por qué los dimensionamientos son diferentes por pantalla y cómo lo emulamos dentro del navegador, ¿no? De que podemos agarrar y si tenemos un navegador, emulamos inicialmente haciendo estos movimientos de manipular el tamaño de la pantalla, ¿no? Del browser. ¿Dudas por allí? ¿Aló, aló? Por mi parte, no. Listo. Todo bien, profe. Estamos todo bien, preparados para la práctica. Tienen los que pudieron, los que tienen por ahí la indumentaria, su compu, que es su principal instrumento, así como, no sé, para un médico el estetoscopio, o para un abogado una normativa, una ley, o para un profesor una pizarra y un marcador o una tiza, para nosotros como computistas, nuestro computador es nuestra herramienta, ¿verdad? Entonces, los que tienen la herramienta disponible en la práctica de hoy, podemos hacer el ejercicio y nos cuentan cuáles fueron los resultados. Aunque está claro, bueno, esto tiene Sí, se puede plagado. Perdón. que este HTML tiene spoiler.
Ah, sí. Sí, profe, se pone por acá un color azul. Exacto, y hace un cambio, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿por qué? Porque, ¿qué dice? Vamos a interpretar el ejercicio en el style, ¿verdad? Dice, si la fuente es 1.5 rem, aquí tenemos una manera diferente a lo que vimos anterior porcentual, y dice, si el máximo es 600 mx, el body, entonces le vas a cambiar el background, ¿ok? Entonces, es como se interpreta ese código. ¿Ok? Entonces, fíjense la potencialidad que tiene utilizar ahora solo desde el browser, porque sabemos que ya el procesamiento no lo está haciendo una lógica, digamos, en métodos tradicionales previos a que contáramos con esto a nivel de browser, que esto lo resuelve el cliente, es decir, corre en el cliente. ¿Qué hacíamos los desarrolladores a pico y pala? Nosotros teníamos que armar concatenados de string, de cadenas para mandarlo al servidor, que el servidor pusiera los condicionales a través de un lenguaje de programación, me devolviera esos condicionales y que el cliente refrescara para ver los cambios de fuente. Ahora con estas herramientas ya podemos hacer toda esta operatividad desde el browser, ¿ok? Entonces descargas al servidor, son menos bits que vienen y menos bits que van, lo cual facilita y ayuda a que tengamos una mayor rapidez en cómo responde la página, ¿ok? Entonces esos son beneficios que nos dan estas herramientas y que al final se leen con la sintaxis como condicionales de diseño, ¿ok? El siguiente ejercicio hace algo similar, solo que con color fondo azul a rojo, si el dispositivo tiene un ancho de 600 a 768 píxeles aproximadamente. Y allí, fíjense que tenemos un body que tiene una fuente y aquí lo que hacemos es que le cambiamos el color, pero nótese que en Media Query podemos tener, así como esto lo tenemos que traducir como un if. Si el mínimo del width es 600 y el máximo es 76, podemos tener el condicional tanto con operadores lógicos, ¿ok? Con AND. Y nótese además que aquí estamos hablando de dimensiones vertical y horizontal. Entonces, esto es lo poderoso de Media Query. Si agarramos y cambiamos esto en nuestro HTML, ¿cuál es el efecto? Creo que esto también tiene el spoiler. Bueno, más que el HTML, lo tenemos aquí en la respuesta. A ver, ¿quiénes están disponibles para que nos confirmen que no tenemos ningún error de sintaxis aquí y que el comportamiento es ese? A ver, a ver. Sí, profe. Pasa lo que dice. Profe, ¿puedo hacer una prueba? Adelante. ¿Puedo compartir pantalla para practicar? No, ya sé que en el próximo laboratorio y así veo si estoy claro con Zoom. Perfecto. Adelante. Para compartir, lo único que necesita es que yo deje de compartir. Y en la parte inferior de su Zoom hay una parte que dice Sharing Screen. Ahí es donde van a compartir. Y la idea es que esta sea la dinámica de laboratorios, que todos tengamos nuestra herramienta al lado, que es nuestra computadora, que tengamos nuestro archivo de laboratorio y que vayamos paseándonos entre uno y otro alumno haciendo la práctica, ¿ok? Simulando que estamos en un laboratorio físico, ¿no? ¿Ven? Miren cómo va quedando. Igual podríamos tenerlo, ahí está en modo corrida. Nótese cómo. Perfecto, ¿ven? Entonces, ¿para qué nos puede servir esto, chicos? En una práctica, gracias, excelente. Aplausos para nuestro participante número. A ver, ¿para qué nos podría servir esto de repente en un sistema de información? ¿Qué utilidad ustedes le ven a esto? A los media queries. Ajá. En particular a esto de cambiamos colores, cambiamos fuente. A ver, ¿qué se les ocurre? Poder especificar, por ejemplo, en el sitio web de una universidad, por ejemplo, tipo los colores que se utilizan cada una de las facultades o las fuentes que se asocian a estas, no sé, por ejemplo. Cambiar colores de acuerdo a las facultades. Ujú. Ok.
Listo. La potencialidad, bueno, sí, podría ser para lo como. En principio, recordemos que de lo más importante es que si ustedes tienen una pantalla muy grande, de repente cuando la van haciendo más pequeñita, tienen que cambiar la fuente, les ayuda a que se vea mejor en el dispositivo. A nivel de colores, de repente podrían manejar diferentes fuentes y colores también por dispositivo, ¿no? Que para una pantalla grande el azul se vea bien, pero cuando lo estamos achicando para un dispositivo móvil, tal vez no se distingue y tenemos que aclarar el azul, ¿ok? De repente una base sólida de un azul que nosotros vemos en un diseño web, aunque generalmente manejamos un diseño similar, si nosotros ponemos un color muy oscuro, no se distingue bien no sé, tal vez el cliente tiene una imagen corporativa donde su color es un color bastante fuerte, pero cuando tratamos de ver eso en una pantalla más pequeña, no se ve bien, entonces podemos jugar con la tonalidad de los colores, ¿verdad? Y entonces cuando lo hacemos más pequeño, de repente no es un color, el color de la paleta principal qué sé yo, por ejemplo, un rojo que es tan fuerte. No es el color principal que podemos utilizar en una página HTML porque es más amplio y tiene más objetos, que lo tengamos en un teléfono que de repente le bajamos un poco el tono para que sea un poco más claro y se distinga mejor, ¿ves? Entonces, dependiendo, tiene que ver mucho con el diseño, ¿ok? Ahí la clave del uso de este tipo de atributos tiene que ver con el diseño y el tamaño de pantalla. Estos atributos, al igual que los anteriores, se encuentran disponibles y dan soporte dentro del uso de Media Query, dentro de lo que es Mozilla, developer mozilla.org. Entonces allí van a encontrar una cantidad de características que les van a permitir utilizar, igual que por ejemplo el tema de orientación, que se parece a lo que vimos en Flex, tenemos temas de resolución, temas de video dinámico, una cantidad de atributos y características que todos vienen tanto en inglés y en español explicados con la sintaxis de cómo se utiliza, ejemplos para, según lo que ustedes requieran, fíjense que aquí hay otra manera de hacerlo, esto es para script, y mientras que este tomaría el LOL que vimos, que les va a permitir una gama importante de usos condicionales negativos dentro de las necesidades propias de cada producto o diseño, ¿ok? Entonces, este es su diccionario, su Biblia, su herramienta de investigación. Ajá, dicho el ejercicio, vieron los resultados, lo bien agradecida con la práctica que mostró por ahí nuestros compañeros. Vamos a entender el comparativo entre Flex y Media Query. Como lo decíamos, Flex ofrece potentes funciones para la reorganización de columnas y opciones de alineación, mientras Media Query es una herramienta más precisa que puede utilizarse para el diseño y personalizado para distintos tamaños y orientación de pantalla. Entonces, nos queda súper claro que si queremos algo que esté condicionado al tamaño de las pantallas, debemos entonces utilizar o apoyarnos en Media Query, que además, adicionalmente, puede utilizar cosas con grid y cosas con Flexbox, ¿no? ¿Estamos claros hasta allí de dónde usamos uno u otro en la práctica? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos también? Esto lo vimos en la materia teórica sobre lo que tiene que ver con el multimedia flexible. Yo 9:34, la clase empieza a las 8, son 2 horas académicas, 45, creo que nos estamos yendo por 5 minutitos, pero bueno, igual vamos a terminar de ver la teoría para explicarles el ejercicio que va para casa y aclarar este ejercicio para que ustedes lo hagan y cualquier duda, no duden en contactarme por el grupo, algunos lo han hecho por privado. Recuerden que esta es la base para las prácticas de lo que sí es evaluado, que es la línea del desarrollo que estamos llevando en Git, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia de multimedia flexible o imágenes adaptables?
¿qué pasa? De la misma manera que podemos adaptar colores, tamaño de letra, ubicación de objetos a nivel de los win de largo y de ancho, podemos hacer lo mismo en este ejemplo que tenemos aquí, si se copian este HTML, aquí lo que les pido en el ejercicio es que tengan dos imágenes, incluso de diferente formato, ¿ok? De diferente formato. Agarran un print screen, podría ser un print screen o podría ser una imagen X, una foto de ustedes, ¿verdad? Cualquier imagen con un formato. ¿Y qué hacemos? Con la misma condicional, utilizando media query dentro de nuestro CSS, creo que esto no me lo está copiando, a ver, porque ya lo toma como HTML. Ajá. Lo que hacemos es que en el mismo modo vamos y fíjense que esto está incrustado directo en el HTML, ¿verdad? En el ejemplo anterior vimos cómo hacerlo directamente con un CSS. En este caso estamos poniendo el media source directamente en el HTML, ¿no? En este ejemplito. Entonces, nótese que, aunque la mejor práctica, lo sabemos, por un tema de mantenibilidad, de actualización, de mantenimiento, es tener el CSS aparte. Nótese que aquí podemos tener cosas como cambiar el source basado en la dimensión. Y cambiar incluso no solo el source de la imagen, sino la extensión o el tipo de imagen. ¿Y para qué usamos esto? Bueno, ¿para qué usamos esto? Lo vamos a ver en la práctica, que vamos a llevarnos para casa. Porque nosotros podemos tener varias imágenes de diferentes tamaños dependiendo del dispositivo, ¿ok? Entonces, este ejercicio es cortito. Y luego, de la misma manera, tenemos las fuentes tipográficas flexibles, que vieron en teoría ustedes y que vamos a hacer como ejercicio. Nótese aquí que tengo aquí sí me estoy manejando class y tengo varios class con varios P, ¿no? La diferencia es que hay que recordar que hay maneras de definir los tamaños de la fuente, y esto lo vimos en teoría, recordémoslo, relativo al tamaño de la letra, relativo a X minúscula, es decir, la referencia es el tamaño de las X del texto X, la relativa al contenedor Pable, que es con porcentaje, y relativa a la resolución de pantalla. Originalmente, las más utilizadas eran píxeles y porcentaje, pero está en tendencia LM. Ahora, ¿por qué? Bueno, aquí vamos a leer entonces las condicionales. ¿Entendimos el ejemplo anterior de lo de la imagen? ¿Lo queremos hacer o cómo están de tiempo, chicos? No les quiero robar el tiempo adicional. Si se entiende qué Sí, haría entendí, profe. ¿Ah? ¿Aló, aló? Héctor nos decía. No, por mi parte sí lo entendí. Gracias. Vamos igual a llevarnos este ejercicio, pero como este ejercicio lo tenemos casi que duplicado porque lo vamos a hacer también para la práctica en casa, me estoy saltando al siguiente ejercicio, ¿verdad? Juan Pablo, no cara de extrañez, solo por el hecho de que para que nos rinda un poquito más el tiempo. Ahora vamos a leer esta parte de por qué utilizaría uno u otro. Esto lo vieron en teoría, pero en la práctica vamos a hablar de decisiones técnicas. A ver, ¿quién nos ayuda con este último párrafo? Y esto lo vieron en teoría, solo estamos fortaleciéndolo en la práctica cuando utilizamos uno u otro. ¿Por qué utilizar MX o por qué utilizar porcentaje y PX? A ver, ahí está la respuesta. ¿Quién me ayuda? Si quiere la leo yo, profesor. A él, adelante. Ok. Las unidades M y X en la propiedad font size son relativas al tamaño de letra del elemento padre, al contrario que todas las demás propiedades en las que estas unidades son relativas al tamaño de letra del elemento. Esto quiere decir que las unidades M y los porcentajes se comportan de igual forma cuando hablamos de font size. Si estás haciendo un estilo que pretendes utilizar en muchos elementos distintos, por ejemplo, una clase de CSS que pretendes usar en varias partes, es mejor usar rem o rm. Si lo que quieres es que el tamaño sea variable en función de donde estés usando el estilo, usa EM. Tiene como referencia la medida de font size del navegador, que casi siempre es de 16 píxeles.
Si hemos definido otra, pues, si hemos definido otra, pues será esa otra medida. Es decir, que 1RM será igual a 16 píxeles. En cambio, EM hace referencia al font size del elemento actual. Lo quedó claro, ¿no? Entonces, una es relativa al elemento actual, que es su papá, como lo vimos en el primer ejemplo de Frey, donde teníamos que ver que el porcentaje estaba asociado al contenedor, mientras que en otros casos, ya que es al nivel de píxeles de en sí mismo el porcentaje. Entonces, por eso es que se está tendiendo a LM. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, como es relativo a sus padres, ¿qué hace? Relativo al tamaño de letra del elemento padre, ¿qué hace? Si nosotros estamos utilizando response, va a permitir que la adaptación se haga a nivel del papá y también a nivel de los hijos, ¿ok? Entonces, en este ejercicio lo que queremos demostrar con la práctica es, bueno, cómo dimensionamos a través de diferentes specs o cómo lo podemos utilizar, ¿ok? Pero pueden ser equitativos. Igual la medida es como, a ver, es como que si yo agarrar y dijera, bueno, vamos a cortar un trozo, un cuadrado, y lo vamos a cortar 20 milímetros, 20 centímetros por 20 centímetros. O diga 2 decámetros o un decámetro que es equivalente a 10 centímetros o 200 milímetros, ¿me explico? La medida al final, hay como conversiones que nos pueden llevar a las mismas dimensiones. La diferencia es que entre cuando hablamos de porcentaje y píxeles, es propio del objeto y en este caso está asociado a la perspectiva con su papá, ¿no? O el contenedor que lo tiene. Ahí tenemos que ser cuidadosos. En la experiencia lo que les digo es que muchas veces, si anidamos muchos objetos o muchos tabs en uno y otro y estamos manejando fuentes, muchas veces se pueden pisar, ¿no? Entonces de repente puedo decir, bueno, tengo un contenedor dentro de un contenedor dentro de un contenedor dentro de un contenedor y empecé desde el contenedor más interno manejándolo por porcentaje y en el más arriba lo manejo por X y luego lo manejo por... Lo ideal es utilizar la misma filosofía para todos y tener mucho cuidado en contenedores dentro de contenedores porque el efecto puede ser no el esperado si no lo manejamos de una manera adecuada en ese anidamiento, ¿ok? Estos son los dos últimos ejercicios de la clase. Podríamos tomarnos 5 minutos para hacerlo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a terminar la teoría y los que se quieran quedar para terminar esos ejercicios nos quedamos, ¿ok? Para que los que necesiten retirarse, porque su hora era hasta las 4:30, lo pueden hacer. A ver, ¿qué es importante también saber? Herramientas de desarrolladores. Aquí les pongo dentro del laboratorio, porque no solo el hecho de que podamos hacer lo que hicimos, que es actualizar el tamañito del browser, ¿verdad? Que lo hacemos más chiquito, lo hacemos más grande. También existen formas de hacer monitoreo al respecto, utilizando dependiendo del navegador. Aquí están los pasos para poder, de hecho, quien nos colaboró en mostrar el ejercicio en la práctica, que es como deberíamos hacerlo de aquí a futuro, que cada uno de ustedes pueda compartir la práctica en el ejercicio en caliente, nos mostraba herramientas desarrolladores donde vemos la estructura y eso incluye el DOM, la estructura y cómo están anidándose cada uno de los contenidos de una página. Eso lo podemos hacer con todos los browsers. En Google Chrome, utilizando el F12, lo podemos hacer. Incluso hay herramientas como son de descargas y extensiones que son más especializadas, como la Web Mobile First, que nos permiten hacer el emulador para un dispositivo específico. Es decir, simula dispositivos móviles, por ejemplo, como iPhone 15 y Galaxy 22, y está más actualizado que si utilizamos las herramientas propias de desarrollador que trae el browser, porque son herramientas pagas que donde muchas veces para algunos dispositivos no está disponible, sino para versiones premium, ¿no? Que son pagas. Lo mismo sucede con Mozilla, también podemos ver, utilizando F12, aparece lo que es el código fuente, que si le damos también botón derecho por el lado de acá, podemos ver código fuente, también lo vamos a ver, pero anidado con unas herramientas que también incluyen algunas como evaluación del performance,
en algunos casos de cuánto se está tardando, de JavaScript, entre otras cosas, y el anidamiento. Lo mismo con Microsoft Edge, que nos permite inspeccionar el código fuente y además por aquí está haciendo la emulación del dispositivo. ¿Ok? Entonces aquí podemos hacer, minimizar y maximizar, y él se va a adaptar. Y fíjense que aquí también tenemos la manera de explícitamente los valores que colocamos en nuestro media query, colocarlo aquí y ver el comportamiento. ¿Cuándo vamos a ver más directamente el efecto? Si nosotros, por ejemplo, hacemos cambio de imagen o hacemos cambios de color, como era lo que estábamos haciendo en el ejercicio, se va a ver la diferencia de esos condicionales cuando emulemos tamaños de pantalla. ¿Para qué es esto útil? Por supuesto, como desarrolladores web y al hacer response o evaluación de tamaños o condicionales en tamaño para diferentes dispositivos como dispositivos móviles, tablets, PC y monitores más grandes, incluso televisores inteligentes que también permiten ver aplicaciones web, nos va a permitir, no vamos a tener que comprarnos los 1000 dispositivos del mercado o los millones en algunos casos sí vamos a tener que hacer pruebas, por ejemplo, en el caso de televisores de pantalla de muchas pulgadas, pero esto nos va a dar una idea para nuestra primera fase de prueba a nivel de lo que es el response. Entonces, estas herramientas, aquí está cómo usarlas, sé que varios de ustedes ya las conocen, pero aquí está el refrescamiento al respecto y lo que quiero enfatizar es el hecho de que todos los browsers cuentan con ellas y que cada una tiene incluso dentro de ellas más herramientas de desarrollador que nos dan información sobre ese diseño y las mejores prácticas para hacer pruebas caja blanca, ¿ok? Que también hay que tener mucho foco en el tema de las pruebas. Listo. Por otra parte, como les decía al inicio, nosotros podemos hacer esto utilizando simplemente un editor o podemos hacer esto utilizando diferentes IDE, pero uno de los más usados es el Visual Code y CSS, y como les decía, en el entorno de trabajo nos permite y nos asiste, nos ayuda para hacer los autocomplete. De eso que vimos anteriormente sobre el hecho bueno, cuáles son las funciones que tienen, bueno, nos da un poquito de eso. En ese sentido, hay mucha información en la red sobre esta parte. Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. Y es recomendable, de hecho, les voy a dejar un par de URL dentro del aula virtual cómo se va a ejecutar las extensiones. De cómo a través de AudioCode podemos aprovechar el entorno. Este archivo, aquí lo podemos vincular. Creamos extensiones Le damos Enter. y nos ayuda a programar de manera más rápida, pues. Entonces, por ahí voy a dejar ese URL, por aquí les dejo uno de un ejemplito de ese uso, como para que tengan su entorno lo más cómodo posible para programarlo. ¿Ok? Vuelvo y repito, estos son temas prácticos que lo que hacen es fortalecer la teoría, pero nos llevan a cómo se trabaja realmente en entornos reales, ¿no? Van a tener siempre un ID y van a tener que utilizar siempre las herramientas de desarrollador. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Por mi parte no, profesora. ¿Alguien levanta la mano? Juan, Pablo, Héctor, ¿todos claros? Manito arriba. ¿Todos ok? Todo bien, gracias, profe. Perfecto. ¿Qué nos vamos a llevar como ejercicio para casa? Aparte de los dos que, si se quieren quedar para hacerlos aquí en este espacio, 10 minutitos más, lo hacemos, que son ejercicios 7 y 8 de la práctica de multimedia flexibles con imágenes y de la definición absoluta y relativa de fuentes. Laboratorio para casa, ¿no? Para completar. ¿Qué vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer, chicos, es basado en lo que ya tenemos, que son las prácticas anteriores donde hicimos la parte de Git y armamos el HTML. Vamos a sacar como mejor práctica es la creación del CSS en página aparte. ¿Ok? Es la mejor práctica. A ver, ¿quién me dice por qué es la mejor práctica tener HTML en un lado y todo lo que sea diseño CSS en otro archivo? Y no tener
La Cloud. profesora nos había mencionado que era por mejor mantenibilidad del código, a la hora del propio mantenimiento. Exactamente, esa es una de las grandes características. Incluso la gente de diseño, cuando ustedes trabajan con diseñadores, muchas veces le proveen en herramientas donde ellos desarrollan ese diseño. Las herramientas les permiten exportar los CSS con los colores, la fuente. Por tanto, ya por ahí, ya vamos a tener que trabajar para integrarnos con otras áreas con CSS aparte. Pero si, por ejemplo, un ejemplo donde ustedes, a ver, por ejemplo, un branding de una empresa. Ustedes tienen un aplicativo web que suma 2 números, pero se lo están vendiendo a Farmatodo, que su branding, su característica compañía es el color azul. Y se lo van a vender al CENIAT, que su característica compañía es el rojo rojito, ¿verdad? Con el uso de CSS separado, ustedes podrían utilizar los mismos HTML para ambos proyectos, utilizando CSS versionados. ¿Ok? Entonces, que condicionados con una característica particular, empresa 01, 02, que podrían utilizar incluso el mismo Media Code, Media Query, cambiar el CSS de referencia. ¿Y qué permite eso? Que pueden ser adaptables a diferentes clientes. Entonces, lo que es el diseño, el branding, los colores, el texto, el tipo de letra, está casado con el proveedor o la empresa, mientras que la lógica del diseño está en su HTML, ¿lo ven? Entonces, hay otras características como que, bueno, si yo necesito y en todas partes utilizo que el color que voy a utilizar para los títulos es amarillo, y en todas partes pongo class, título amarillo, en las 1000 páginas que tenga mi sistema, pero eso está centralizado en mi CSS con un class título amarillo. Yo puedo cambiar solamente en el CSS e inmediatamente en cascada, todos nuestros HTMLs van a tomar el color que no sería, por ejemplo, amarillo oscuro, sino amarillo claro. Entonces, esas son las fortalezas del CSS. Entonces, la mejor práctica es tenerlo por separado, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer dentro de la implementación que ya tenemos en Git. Vamos entonces a llevarlo a la mejor práctica, que es separar el estilo del HTML. ¿Qué vamos a hacer entonces? Definir los estilos para la página web para que se vean como la imagen, haciendo referencia a los estilos de CSS. Cuando hablo de la imagen que ya tenemos desarrollada, aquí podría agregar lo que ya tenemos, ¿verdad? Que es la página de perfil. Todos están familiarizados con eso, ¿no? Todos hicieron ya las prácticas anteriores. Sí. Sí. Ok. Sí. Aquí recuerden, entonces déjenme agregar aquí la imagen que es de referencia. Yo no sé si repetirla o la imagen, o más bien cambiarles aquí y ponerles que la referencia que es, Sí, o sea, puede poner tipo perfil.html. exacto, en vez de la imagen, la pantalla, perfil, que es lo que ya tenemos todos familiarizados. Ya todos estamos súper familiarizados con ese proyecto, con esa rama. Ok, entonces, ¿dónde estoy aquí? Entonces, vamos a hacer todo lo que sea CSS, vamos a sacarlo, todo lo que esté incrustado, y lo vamos a tener en un archivo style CSS. Y lo vamos a guardar en un directorio CSS, que también es de las prácticas. En general, los HTML se dividen por carpetas por módulo, los CSS quedan en un solo directorio y los images quedan en otro, ¿ok? Como por un tema de orden y estructura. Asegúrese de usar los selectores de etiquetas, creando class y creando ID. También es importante que les hago mención de que aunque tengan el class, que el class lo casa con el CSS, el ID se puede también manejar a nivel de CSS, pero en línea general, en la práctica, lo que nos permiten los ID son pruebas automatizadas de interfaz. Entonces, por eso es recomendable tener el class para el diseño y el ID para definir ese objeto particular, sobre todo si son inputs que se requieren
entradas de datos que a futuro podríamos automatizar en pruebas, ¿ok? Haga commit y lo va a subir y va a decir, bueno, CSS externo, ¿no? Ya todos sabemos manejar por allí en la práctica GIF. Si tienen alguna duda, igual estoy disponible. Luego vamos a hacer, vamos a compartir tanto perfil como index ya con esos CSS. Creo que se nos están compartiendo la jaula, por eso también tengo que cumplir los tiempos, porque luego llega los siguientes profesores de otras materias. Y no quiero que tampoco pierdan clase basado en que estamos en la práctica, ¿no? Por eso tenemos que ser cuidadosos con los horarios. Bueno, luego vamos a hacer el manejo de colores utilizando grid, que ya lo teníamos. Recuerden que teníamos que cuando le dábamos clic cambiaba el link de azul a rojo, si lo habíamos visitado, si mal no recuerdo. Y luego vamos a actualizar el CSS para manejar breakpoint como lo hicimos en los ejercicios anteriores. Van a tener la imagen, la van a guardar en dos versiones, una como JPG grande y otra como JPG pequeña. Y lo van a actualizar cuando estén en una de las dos dimensiones de pantalla. La imagen grande la van a utilizar para estas dos dimensiones, la imagen pequeña para estas otras dos. Entonces, lo que dice aquí, ¿no? Que establezcan el CSS usando Media Query, que la aplicación al realizar Respawn use la imagen pequeña para teléfonos móviles y tablets, mientras en la versión para ordenadores switchea la imagen grande. Incorpore font size etiquetas usando HTML basado en la tipografía que vimos, contenedores dentro de contenedores. Lo recomendable ahí sería REN, ¿verdad? Para títulos grandes y externos, podremos utilizar el porcentaje. Entonces, empezar a utilizar referencias de ese estilo en nuestro CSS. Valide que todo el HTML está limpio, haciendo el llamado a los clap. Tome capturas de acuerdo al tipo de pantalla, el ejercicio que hizo nuestro compañero en clases, pero con la página de perfil y estilo. Haga lo mismo para el listado, para la página de listado. Súbalo a GIF y coloque, esta es la versión responsive. Y luego de eso, bueno, vamos a agarrar y esas pantallitas y el URL en GIF lo ponemos en nuestra aula virtual. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Queda claro qué es lo que vamos a hacer en nuestra nueva versión de nuestro perfil y HTML index? O sea, como Sí, tal, el ejercicio a entregar en el campus virtual sería este ejercicio que es el 10, ¿no? Que Sí, salía. el 10. Ok. Exactamente. En los otros ejercicios cortos, que es la dinámica de todo nuestro laboratorio, vamos a agarrar, refrescar un poquito la teoría, hacer ejercicios cortos en clase para despejar cualquier duda, y la tarea grande, que es la evaluada, nos las llevamos para después de clase, para montarla en Grip y tener la parte como buen programador en su prueba encerradillo, y tienen una semana para hacerlo. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Nosotros vamos a partir desde un repositorio nuevo o esto es como una continuación del anterior laboratorio? De ahora en adelante, todo va a ser mejoras o versiones sobre lo que ya tenemos. Por eso decíamos que nos clonábamos la rama y nos basábamos en las páginas creadas en el laboratorio previo. Ok, entonces yo clono del laboratorio previo y continúo aquí. Exactamente. Ok, pero como una rama distinta o... A ver, en la práctica eso también lo deben haber visto dentro de alguna materia, o lo vamos a ver dentro del manejo de Git. No, sí, lo vimos en la teoría. ¿Qué se hace? Generalmente lo que hacemos es que creamos una rama basada en el máster, y luego de allí, cuando ya esa está aprobada y certificada, se mueve al máster. Igual el Git nos maneja las versiones y podemos devolvernos a la rama anterior. Pero ideal siempre es creando una rama como versión 1, versión 2, o entrega 1, entrega 2, o reto 01, reto 02, y que en la versión máster de su proyecto siempre quede la última versión. Ok. ¿Ok? Sí, Incluso chévere. lo vieron en teoría, en la práctica va más allá. El reto 01 puede tener una rama reto 01 DEP de desarrollo y una rama reto 01 QA, que es la que prueba un área de QA, y además pueden salir cosas como reto.01.fix1, que es cuando el QA a la rama que le entregas tiene errores y le hace fix sobre la rama del desarrollador,
para tener una rama estable que luego la hace merge y pasa a master. ¿Ok? Eso a nivel de concepto genérico de métodos de desarrollo, pero en este caso, para esta práctica, vamos a tener una por reto y va a estar basada en la anterior. ¿Ok? Chévere, profe, gracias. Chévere. ¿Y entienden? ¿Estamos claros en esos conceptos de manejo de Git? Profe, dos preguntas, disculpe. Adelante. Primero, cuando creemos la rama y la fusionemos con el máster, ¿la rama que quedó la eliminamos o la podemos dejar ahí? La dejamos allí. Siempre, Ok, generalmente se dejan ahí porque de ahí podemos recuperar cosas y en la práctica empresarial es así. ok. Vas Ah, profe, viendo y otra cosa, las clases de aquí de laboratorio siempre son de 8 a 10, para confirmar. de 8 a 9 y media creo que deberían ser porque son 2 horas académicas de 45 minutos. Ah, Y ok, coinciden con otra materia que de hecho ya debe estar por empezar. ok, Entonces, la idea es gracias. que sea lo más ágil y bueno, y era nuestra primera, nos presentamos, nos conocimos, hablamos de temas de evaluación. Yo trato de poner al menos 6 ejercicios de unos 10 minutitos, fíjense que son ejercicios bien cortitos, para que lo vayamos haciendo y la dinámica es vaya mostrando uno, vaya mostrando el otro y que se lleven la práctica, ¿no? Que es la idea de este espacio, que reservemos esto para ese espacio de práctica, pero con ejercicios cortitos. ¿Algo más, chicos? Profe, el tema de las notas, ¿se han publicado periódicamente o usted las va a ir subiendo en la plataforma y nosotros las vemos cuando las subamos? Las voy a ir lo que podría ir, creo que va a implementar como práctica es que previo a cada laboratorio les voy a dar los criterios de evaluación de cada ejercicio. Por ejemplo, en este caso, va a ser que, bueno, que tengamos la rama creada correctamente, que no haya nada de temas asociados a diseño en el HTML, que estén las dos, los print screen de las pantallas. Esos son los criterios. Pues cada puntito que vamos haciendo como punto es algo que voy a subevaluar dentro de los 20 puntos globales, ¿ok? Entonces, eso es lo que les iría presentando. Pero la idea es que la vaya subiendo a medida que avance para que no se nos acumule a ninguno. ¿Ok? Ahorita estoy armando precisamente todo lo que es la plantilla, no sé si estabas al inicio, todo lo que es la plantilla de criterios de evaluación. ¿Ok? Entonces, a ver. Es lo que vamos a ir revisando y por supuesto, el criterio de entregas a tiempo. ¿Ok? Entonces, en este caso serían esas 4 pantallitas y que no tengan código incrustado, el avance. Recuerden además que es importante que tengan claridad dentro del manejo de Git porque en proyecto sí vamos a estar manejando diferentes ramitas, etcétera, que eso ya lo van a ir viendo adelante. Y es importante que tengan esa claridad sobre el manejo de ramas y branch y cómo van a certificar y cómo van a hacer fix y todos esos ciclos, ¿ok? Entonces, la idea de estas prácticas es fortalecer ese manejo para la siguiente parte. ¿Cierto? ¿Todos claros, chicos? ¿Alguna duda adicional? No sé si respondí exactamente el tema de la pregunta de la evaluación, que será paulatina. Listo. Bueno, chicos, que tengan excelente día. Trataré suena cliché, a dar lo mejor de mí para poder darles apoyo en la experiencia y en la práctica y que seamos efectivos al máximo posible en los tiempos. Porque déjenme terminar de grabar.